¿Qué es una pila de combustible? Es un dispositivo capaz de generar energía eléctrica a partir de energía química. Y de lo que se parte teóricamente es de la combinación a través de un electrolito de las reacciones electroquímicas de hidrógeno y oxígeno. Las pilas de combustible, luego vamos a ver los diferentes tipos, con lo cual no me voy a parar en esta imagen, tienen esta respuesta, ¿vale? La teoría sería una respuesta en línea recta desde 1,23, que es el potencial electroquímico de la reducción del oxígeno con respecto a la del hidrógeno, pero no es así. Como todo dispositivo, tiene pérdidas que se dividen en tres principalmente: las pérdidas por activación, las pérdidas por concentración o pérdidas por transporte y la caída óhmica, que es principalmente debida al electrolito. ¿Qué pasa con estas pérdidas? ¿Qué es lo que se intenta mejorar de la pila de combustible? ¿Cómo se mejora? Con catalizadores, con el procesamiento de la preparación de los componentes y el ensamblaje de los mismos, y luego, bueno, en la fabricación del stack. Cada uno de los pasos que llevan todos los componentes de las pilas de combustible son perfectibles de ser mejorados para que den una respuesta, una mejor respuesta. ¿Por qué las pilas de combustible? Bueno, pues porque son una alternativa para mejorar el problema que tenemos ahora medioambiental y de contaminación. Aparte de que tiene una eficiencia un poco superior a los motores térmicos, simplemente porque tienen menos pasos. Tienen menos pasos del paso de la energía química a la energía eléctrica. No son nuevas, ni muchísimo menos. Ya en 1839, Sir William Grove, que era juez, pero también científico, demostró que se podía conseguir energía eléctrica a través de las reacciones que se tenían con el hidrógeno y el oxígeno. Y eso se ha ido desarrollando a lo largo de los años y ha habido diferentes evoluciones de los mismos. ¿Qué pasa con estas evoluciones? Que han sido como cíclicas, no, han tenido sus altibajos en dependencia de lo que se ha necesitado o del interés que había, pues supongo que igual que ahora, por parte económica y parte de las grandes multinacionales, en el desarrollo de las mismas. Pero ya en 1889, NERS ensaya electrolitos sólidos de pilas de combustible de óxidos sólidos. En el 1930, Bauer y Preiss ya fabrican en el laboratorio una pila de combustible de SOF, de circona estabilizada con electrolito cerámico. Estas son las SOF, son pilas cerámicas, ya os lo contaré un poco más adelante. Y desarrollan una pila. A nivel de laboratorio solemos hablar de monoceldas, es decir, de la parte más pequeña activa de una pila de combustible. Y la pila de combustible es un stack, un apilamiento de diferentes monoceldas o MEAs, ensamblajes electrodos membrana. Os lo digo porque a lo mejor a partir de ahora las llamamos MEAs, os voy a soltar el término y para que sepáis de lo que estoy hablando. Y ya en 1954 y 56 desarrollaron una pila con unas potencias ya importantes, de hasta 6 kilovatios. Las ha utilizado la NASA ya en el Apolo y en el Géminis. Las pilas de, a ver si no os digo, las de ácido fosfórico me parece que son, las alcalinas me parece que son, perdón. Y se han desarrollado y se han seguido desarrollando a lo largo de todas estas décadas. ¿Cuáles son las más nuevas? Las pilas de combustible de intercambio protónico, que tuvieron su auge en los años 90, no quiere decir que se desarrollaran en los años 90, ya se conocían de antes, y con esas seguimos. Como veis, os he nombrado solo 3 tipos de pilas, me parece que aparecían en el contrario, hay muchos tipos de pilas. ¿Y de qué dependen? De la temperatura a la que trabajen y del electrolito o del electrolito que utilicen, de la conducción iónica que tengan. Hay
las pilas de ácido fosfórico, que el electrolito es líquido y conduce OHs. No me voy a parar mucho porque os he puesto una transparencia de cada uno para que tengáis la imagen de cada una de ellas, pero como veis, la diferencia en el cuadro de cada una de ellas es el ion que transporta y la temperatura. Estas son las reacciones teóricas y teniendo en cuenta que solo se utiliza hidrógeno como combustible y oxígeno como oxidante, que como veréis a día de hoy se emplean otros combustibles. La alcalina, ¿qué características tiene? Que conduce a través del electrolito grupos OH y es un electrolito líquido. Y igual que todas las pilas de combustible de baja temperatura de 100 para abajo, tienen problemas de intolerancia con el CO, problemas de envenenamiento, porque la mayoría de ellas utiliza platino como catalizador y el platino tiene le encanta el CO y lo deja inactivo. Las pilas de combustible de ácido fosfórico, estas son conductoras protónicas, trabajan un poquito a una temperatura un poquito mayor, con lo cual el problema del envenenamiento por CO se empieza a mejorar. No es que desaparezca del todo, pero sí que podemos utilizar un combustible no tan puro, que es uno de los problemas del hidrógeno. El tenerlo que utilizar puro encarece muchísimo su producción. Si ya es de por sí cara su producción y su embalaje, iba a decir, y su almacenamiento, el hecho de tenerlo que hacer ultra puro lo hace carísimo. Entonces, una de las cosas que se intenta es conseguir catalizadores que eviten este envenenamiento. Y una de las maneras de conseguirlo es la temperatura. Las pilas de combustible de carbonatos fundidos. Estas ya empiezan a ser las pilas de alta temperatura. Y estas lo que conducen son iones carbonato. ¿Qué pasa? Que no tiene el problema del envenenamiento de CO, porque por simple temperatura el CO pasaría a CO2, pero tienen el problema de que son ambientes muy corrosivos. Entonces hay que trabajar mucho con los materiales y la manera de fabricación. Al ser de alta temperatura, sí que es verdad que las pilas de alta temperatura tienen mayor eficiencia, un poquito mayor eficiencia que las de baja temperatura. Y no se necesitan metales nobles para catalizar debido a esta temperatura. Las pilas de combustible de óxidos sólidos son las otras pilas de alta temperatura. Estas llegan a trabajar hasta 1000 grados, depende del electrolito que utilicen. El electrolito por excelencia en estas es la circona estabilizada con itria, cuya temperatura teórica de mejor funcionamiento son unos 900 grados. En este caso no hay problema de envenenamiento por CO y lo que se está intentando es bajar la temperatura de funcionamiento. En la de alta temperatura se intenta bajar la temperatura de funcionamiento porque evita problemas de corrosión, entre otras cosas, y además poner un dispositivo que trabaja a alta temperatura, pues siempre también es un poco más complicado. Y en las pilas de baja temperatura lo que se está intentando es subir la temperatura para evitar ese envenenamiento por CO, entre otras cosas. Hay una nueva generación de pilas de combustible soft, porque son cerámicas también y son de alta temperatura, pero que conducen protones en lugar de iones oxígeno. Y se están desarrollando ya desde unos años para acá. ¿Cómo se intenta bajar la temperatura en estas pilas? Bajando, entre otras cosas, por ejemplo, el espesor del electrolito. Cuanto más fino sea, menor resistencia ofrece y la caída óhmica que os he enseñado en la primera curva, en la curva de polarización, se hace menor, con lo cual obtenemos mejores resultados. En estas y en todas las demás pilas, en las de poliméricas, que ya veremos, igual, siempre se tiende a disminuir esas caídas óhmicas con el espesor del electrolito.
que hay que tener cuidado, porque tiene que cumplir unas condiciones que si el espesor le bajas demasiado deja de cumplirlas. Entre otras cosas, por ejemplo, el paso de los gases a través de ella. Entonces, bueno, que veréis, una de las cosas que quiero transmitir es que los materiales son muy importantes, pero igual de importante es el procesamiento de los mismos para obtener mejoras de las pilas. Y da igual el tipo de pilas. Yo me voy a centrar en las de membrana de intercambio protónico porque son principalmente las que más trabajamos. No hay ningún motivo más especial para el que os hable más de estas y no de otras. ¿Qué pasa con la membrana de intercambio protónico? Que utilizan un electrolito que conduce protones, un electrolito polimérico, que trabajan a 90, entre 60 y 90 grados centígrados, porque a día de hoy el electrolito que se utiliza es el nafio, que se está intentando cambiar para subir a temperaturas entre 120 y 200 grados si fuese posible. Hay desarrollados ya polímeros que llegan a esas temperaturas, pero estamos en las mismas, no se consigue la misma eficiencia que con el nafio. Dentro de este tipo de pilas, de las PEM, estaría la categoría de pilas de combustible de metanol directo. Trabajan igual, lo único que en vez de hidrógeno como combustible utilizan el metanol o el etanol, estarían también las de alcohol directo o el alcohol. Se introduce directamente para alimentar el ánodo cualquiera de estos alcoholes y se realiza el reformado directamente en el electrodo para conseguir los protones que vayan hacia el cátodo. Este es el aspecto de una MEA de pila de PEM, ¿vale? La veis así planita, si la ponemos así, que la vieseis de perfil, sería como una hoja de plástico, una transparencia, es que no sé si conocéis las transparencias vosotros ya, como una transparencia. Y está formada por ánodo y cátodo como todas las pilas y electrolito, pero los electrodos están formados por dos capas. La capa difusora de gases, que suele ser tela o papel de carbón, y la capa catalítica, que es donde está la tinta, está formada por el electrocatalizador, el soporte sobre el que va y un poquito de electrolito para que haya conducción protónica dentro del electrodo y los protones puedan moverse desde donde se generan hasta el electrolito que los va a conducir al cátodo. Y el electrolito que a día de hoy es el nafio en el que se utiliza. Y esa es una micrografía para que veáis, es una MEA preparada por nosotros con papel de carbón como GDL, como capa difusora. Eso blanquito que veis por ahí sería la capa catalítica y lo del centro, que es así un pelín más grueso, el nafio. ¿Vale? Esta es una sección de una semicelda, de parte del electrolito y uno de los electrodos, simplemente para que veáis, para que tengáis la imagen real de lo que son cada una de las cosas y las propiedades, características que tiene que tener cada uno de los componentes. La capa difusora está ahí porque se necesita para distribuir los gases y para manejar el agua, que se emplea en la pila, que se emplea para humidificar los gases porque es necesario para la membrana y además se genera en el cátodo. Entonces necesitamos que salga de la pila porque si no habría encharcamiento y dejaría de funcionar. Hundiríamos la pila y dejaríamos inactivos el sitio de los catalizadores. Ay, perdón. La capa catalítica tiene este aspecto. Está, en nuestro caso, nosotros la manera de que la preparamos es por aerografía sobre la capa difusora.
Hay un montón de métodos. Ahí se electrodeposita, se hace por screen printing. Hay un montón de métodos de preparación que cada uno tiene sus ventajas y sus desventajas. ¿Qué propiedades tiene que tener la capa catalítica? Tiene que transportar el agua, igual que la GDL, tiene que transportarlo, que los gases tienen que llegar a los puntos activos, con lo cual no puede ser densa, tiene que tener conductividad electrónica y conductividad en este caso protónica, pues estamos hablando de las PEM, pero del ion del que estemos hablando en cada una de las pilas. Todas estas propiedades y características son comunes a todas las pilas. Tienen que cumplir estos requisitos. Cada uno las condiciones en las que van a trabajar, pero tienen que cumplir estos requisitos. En las de alta temperatura, el problema del manejo del agua no está, porque está en fase de vapor a esas temperaturas y no hay problema. Es un problema las de baja temperatura, pero todas tienen que tener estas características. No lo he dicho antes, la GDL tiene que tener conductividad electrónica. ¿Por qué? Porque los electrones que se generan en el ánodo tienen que salir al circuito externo para llegar al cátodo, y en el cátodo tienen que llegar a los sitios activos donde se recombinan con el oxígeno. Y el electrolito tiene que tener conductividad protónica, tiene que poder transportar el agua en el caso de las PEM, y además tiene que ser, que no lo he puesto ahí, pues se me ha olvidado, tiene que ser aislante a los gases y aislante electrónico, porque si no generamos un cortocircuito entre los dos electrodos. En el caso de la electricidad, de los electrones, o un cortocircuito químico en el caso de los gases. Y si juntamos el hidrógeno con el oxígeno en las cantidades apropiadas, pues tenemos una explosión. Cuando hay rotura de la membrana, pues se generan pines de explosión y lo oyes. O sea, tú a lo mejor estás ensayando y de repente oyes ¡pum! Y dices, ven, ya tenemos un agujero en el electrolito, porque verdaderamente la combinación de hidrógeno y oxígeno sí que genera esa reacción. El catalizador de platino, por excelencia, el catalizador utilizado en PEM por excelencia, el platino soportado sobre carbón. ¿Por qué sobre carbón? Porque es muy buen conductor eléctrico y tiene una alta superficie, se utilizan carbones de alta superficie específica. Porque cuanto más alta superficie específica tengamos, más dispersión tenemos de los centros activos, que son los platinos, más pequeñitos pueden ser, lo que implica que menos platino tenemos que utilizar para una mayor respuesta. ¿Por qué el platino? Porque forma un enlace con hidrógeno muy bueno, generando monocapas que los presenta así de uno en uno para generar la reacción electroquímica que dé la respuesta que queremos, y además absorbe, porque se utiliza en ánodo y en cátodo, absorbe los oxígenos, pero no tan fuerte de manera que forme óxidos del metal. Entonces, a día de hoy es el que mejor funciona. Se están obteniendo catalizadores que funcionan muy bien, pero no se llega a la eficiencia que se consigue con el platino, y es una de las cosas que se quiere. Si os fijáis aquí, esta fotografía es del 69, esta de más o menos por ahí, también de los 60, y esta es una de ahora. No se ve, ahora son cajas negras, lo que venden, están comercializadas, pero los componentes son exactamente los mismos. Seguimos utilizando platino, seguimos utilizando nafión, ácido fosfórico, los mismos electrolitos y demás. ¿Qué ha variado de unos años aquí en el catalizador? La carga. Antes se empezó con cargas de hasta 35 miligramos de platino por centímetro cuadrado y se ha conseguido reducir hasta 0,1, incluso 0,01 he llegado a ver yo, con eficiencias muy buenas. Son en catalizadores. ¿Qué es lo que se utiliza para diseñar y encontrar los catalizadores más apropiados? Pues se utilizan simulaciones, no sé ni cómo voy, se utilizan simulaciones que nos dicen que son muy buenos, serían muy buenos candidatos las aleaciones con platino.
sobre todo de rutenio, aleaciones bimetálicas y aleaciones trimetálicas. ¿Por qué? Por dos procesos fundamentales, o el mecanismo bifuncional o el mecanismo de ligando. Es decir, el rutenio, que es el que se utiliza por excelencia para aliarse con el platino, en esta aplicación es que promueve la disociación del agua, que va a ayudar a la oxidación del CO2 que envenena el platino y se va a ir en forma de CO2, que es gas. Con lo cual evitamos el envenenamiento por platino y seguimos teniendo una superficie activa alta, la superficie activa que ponemos en la fabricación. O el mecanismo de ligando, que otros dicen que la manera de actuar es por las energías de las nubes electrónicas que hay, que hacen que el CO que se está absorbiendo sobre el platino lo hace de manera mucho más débil, por lo cual su oxidación es mucho mejor y más fácil de eliminar. En cualquiera de los casos, como veis, es para hacer que sean mucho más tolerantes al CO. Y que intentemos conseguir mantener la superficie activa de fabricación durante todo el proceso de operación o tiempo de vida de la pila. Aquí os he puesto un ejemplo de uno de los métodos de síntesis que más utilizamos nosotros, que es la síntesis por combustión, porque es muy rápida y por la atmósfera reductora que nos genera localmente conseguimos aleaciones de platino rutenio cobalto, platino rutenio níquel. Y ahora os voy a hablar de algunos materiales que, aunque los ejemplos que os he puesto no son los nuestros, son los en los que más estamos trabajando. Quizá, claro, por el hecho de trabajar en el Instituto de Cerámica Vidrio, estamos intentando irnos a materiales cerámicos. ¿Qué pasa con los materiales cerámicos? Que funcionan muy bien a alta temperatura. De hecho, las soft son con materiales cerámicos. Pero queremos ver si esos materiales cerámicos podrían llegar a trabajar con las modificaciones adecuadas en las pilas de combustible de baja temperatura, en las PEM. Y hay trabajos sobre ello y hay trabajos que dicen que sí que puede funcionar. Evidentemente no llegan a la eficiencia del platino, pero si conseguimos hacer competentes la tolerancia al CO con esa bajada en las prestaciones y la bajada en el coste que podemos tener, pues a lo mejor se pueden hacer competitivas en el mercado más adelante. Entonces, uno de los ejemplos es la fabricación de Thermets, por ejemplo, con el óxido de titanio. ¿Por qué? Porque va a tener esa actividad de la que os he hablado antes, o el efecto ligando o el otro, que no me acuerdo ahora, se me ha ido de la cabeza. Se dice que tiene interacción hipo-hiper-D en estos casos. Entonces, como veis, aquí os he puesto un ejemplo de cómo el óxido de titanio lo que haría es ayudar a que ese CO no se fijase en el platino. ¿Qué tiene que tener este catalizador? Pues las mismas características que cualquier otro catalizador. Tiene que ser nanométrico, la dispersión de platino tiene que ser homogénea y que no esté aglomerado para que todo el platino, a ser posible, sea activo. Y perdón que me he equivocado del lado. Bueno, os he llevado para adelante. Si se hidrata, puede tener un poquito de conductividad protónica, pero el problema que tiene es que es un cerámico no conductor electrónico. Entonces, habría que soportarle todavía sobre carbón o sobre otro soporte con conductividad electrónica de alta superficie específica. ¿Qué pasa con los soportes? El carbón, eso he dicho que es el que se está utilizando normalmente, pero se ha visto que se degrada mucho con la operación de las pilas de combustible, porque entre otras cosas el platino también cataliza la reacción de oxidación del carbono. Y otra de las vertientes que se está haciendo es intentar sustituir este carbón como soporte. ¿A dónde nos vamos nosotros?
a los cerámicos, nosotros y más gente, a los cerámicos, carbonos, nitrudos y óxidos, que en algunos casos incluso pueden llegar a ser materiales catalíticos en estas reacciones electroquímicas de las pilas. Nosotros hemos intentado trabajar, bueno, y otras personas, como ves aquí, con las series de Manelli, que son óxidos con deficiencia, óxidos reducidos de titanio. Tienen muy alta superficie específica, tienen una alta estabilidad electroquímica, pero tienen mucha menor actividad y tienen sobre todo mucha menor superficie por la manera de prepararlos. Los cerámicos generalmente necesitan mucha temperatura y la temperatura va asociada directamente al aumento del tamaño de partícula y eso implica una menor superficie específica. Otro ejemplo que se ha utilizado son los óxidos de wolframio, que también tienen buena conductividad, aunque no lo suficiente, y se ha visto además que sí que pueden tener actividad catalítica. En este caso se tienen que unir con carbón o con otro soporte que le mejorase su actividad, con lo cual no es el soporte final. Los que se han obtenido bastante buenos resultados son con los carburos, porque ayudan mucho a que el catalizador sea mucho más tolerante al CO2, que no se envenene tanto con el mismo. ¿Qué pasa con estos materiales? Igual, que hay que subirle la superficie específica, porque son superficies específicas muy bajitas. Estamos hablando de superficies, mirad, aquí os he puesto el ejemplo de solo 1 metro cuadrado por gramo. Estamos hablando de que el carbón de menos superficie específica que se utiliza a lo mejor tiene 200 metros cuadrados por gramo. Entonces, es una de las cosas que se quiere conseguir. Es verdad que nosotros hemos visto que si se juega, aunque sea con una menos superficie específica, consigues jugar con la homogeneidad del depósito de platino y un tamaño de partícula de platino menor, a lo mejor no es necesario tener 600 metros cuadrados por gramo de soporte, y sobre todo si consigues un soporte que también ayude en la catálisis, porque ya no solo sería el platino, tendrías toda la superficie para ayudar a la catálisis. Entonces, siempre es un compendio de ver qué es lo que podemos obtener de cada uno de ellos, cuáles son las mejoras, cuáles son los inconvenientes y si la competencia entre ellos aún así nos resulta rentable, incluso en coste, porque uno de los problemas que tienen las pilas de combustible o que ponen como problema para las pilas de combustible es el coste. Por eso se está intentando, entre otras cosas, aparte de ser un recurso limitado, la eliminación del platino de los catalizadores, porque aumenta el coste, aunque no es el que más lo aumenta. El Nafion aumenta muchísimo el coste y es otra de las cosas que se está intentando sustituir. El electrolito, bueno, como veis, en las pilas se está intentando cambiar todo, desde el catalizador al soporte, a la capa, a la GDL, a la capa difusora. También hay estudios que tratan de mejorar las prestaciones, porque el problema de las pilas, otro de los problemas importantes es la degradación. Porque trabajan en condiciones muy agresivas. Entonces, otro de los estudios ahora más actuales es el que no se degraden tanto los materiales. O sea, hacer las modificaciones suficientes para que esta degradación no sea tal. Aquí os he puesto otro ejemplo de los soportes que se están intentando utilizar, que son los nitruros. ¿Qué pasa con estos nitruros? Tanto de wolframio como de titanio, a pesar de tener conductividades suficientes, tenemos otra vez el problema de la superficie específica. Y os he puesto aquí el ejemplo
de cómo lo preparamos nosotros, y como veis es que las temperaturas que se utilizan para su preparación son muy altas, con lo cual está directamente reñido con que tenga una superficie específica altísima. Pero aún así, bueno, pues intentan hacer modificaciones y no dan malos resultados. Aparte de los materiales para mejorar las pilas de combustible de baja temperatura, otra de las cosas es lo que os he comentado antes, subirle la temperatura, llegar hasta, si fuese posible, 200 grados. ¿Eso qué implica? Que podemos cambiar de materiales a materiales un poco más baratos y vamos a tener menor envenenamiento por CO, pero los modos de fabricación y demás, pues hay que adaptarlos a las nuevas condiciones de operación. Aquí os he puesto un ejemplo de los procesos de degradación que sufre la capa catalítica. Y uno de ellos, por ejemplo, es la disolución misma del platino, haciendo que los puntos activos crezcan, por ejemplo, y con lo cual vamos acumulando menos actividad. Otro es la migración. Este es muy común, además es que lo ves. Cuando tú haces estudios de degradación es que casi, no, a simple vista no, con el microscopio, pero es que se ven, el platino migra y se forman aglomerados de platino enormes. ¿Y qué hace esto? Que aquí tenemos dos puntos activos. Si se aglomeran, pasan a ser uno. Ya hemos reducido a la mitad la actividad catalítica del catalizador. Y aquí es igual, se disuelven y pasan a hacer la reacción fuera de la capa catalítica, con lo cual los electrones ya no se utilizan y tenemos menos actividad de la pila. Y esta es una degeneración del carbón, del soporte. Se oxida a CO2 y se va. Y empezamos a tener, entre otras cosas, falta de contacto. Si no tenemos contacto entre la capa que va a conducir los electrones, que se van a dar en la reacción electroquímica, con el catalizador, que es donde se va a dar la reacción electroquímica, tenemos un corte en el camino, con lo cual esa reacción no sirve para nada aunque se dé, porque no tenemos donde llevar los electrones al circuito externo para que vayan al otro electrodo, o incluso si hay un corte con el conductor protónico, no vamos a tener continuidad ni siquiera de los protones. Otra de las cosas que hay que cambiar, por supuesto, para la temperatura es el electrolito. El nafion, que es el que digo que se utiliza por excelencia, a los 100 grados se empieza a degradar. Y además se ve cómo cae la resistencia cuando estás operando la pila drásticamente. Entonces, en este tipo de pilas, lo que se está utilizando principalmente, aunque hay muchísimos desarrollos, yo no me puedo poner a comentaros el desarrollo de los electrolitos porque ahí me pierdo un poco, me sé los nombres pero no sabría explicar nada más. Pero la que se está utilizando por excelencia es el PBI, que es dopado con el ácido fosfórico. El problema que tiene es que el ácido fosfórico se va, lo arrastra el agua, y si pierde el dopaje en la membrana del ácido fosfórico empieza a perder operación. Nosotros, este es un ejemplo nuestro, hemos intentado utilizar el nitruro de wolframio solo, sin platino ni nada, en una pila de combustible de alta temperatura, fabricada por nosotros, con lo cual, aparte de que hemos quitado el platino, le hemos metido una cerámica que tiene una muy baja superficie electrónica. Hemos preparado la capa catalítica según una receta que no le corresponde a la MEA de alta temperatura porque tiene otro electrolito. Con todas esas adversidades, aún así se ha conseguido, muy bajita, pero se ha conseguido respuesta. Con lo cual, bueno, hay posibilidades. Y para eso, y hay posibilidades y se tiene que seguir investigando, menos mal.
Y bueno, aparte de eso, sí que han conseguido algunas empresas eliminar el platino, y de hecho esta empresa, Pajarito, que es de Estados Unidos, comercializa catalizadores libres de platino. Aquí dicen que están recomendadas para biofuel cells, para pilas biológicas que necesitan una potencia más bajita, pero bueno, es un paso. Al final lo que nos interesa es tener una pila que tenga la potencia que necesitamos en cada una de las aplicaciones. Entonces, ¿que se obtiene menos potencia? Bueno, pues para una aplicación que necesite menos potencia. Ay, madre mía, perdonadme, que es que me pongo el dedo. Aquí veis el coste del catalizador. Es que con eso tienen muchísimo ganado. Estamos hablando de $3 por kilovatio, $3 por kilovatio, que no es nada. He dejado para el final, no las he querido meter antes porque estas son más nuevas y se están estudiando en los últimos años, que son las pilas de combustible poliméricas de baja temperatura, pero con conducción de aniones OH a través del electrolito, del cátodo al ánodo, y las están utilizando con metanol. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil, la oxidación del metanol requiere mucha menos energía, además, en el ánodo si es a través de medio alcalino. Y además se están desarrollando membranas poliméricas, todavía necesitan bastante desarrollo, pero hay ya resultados bastante interesantes. Poliméricas en vez del KOH, como utilizan las de ácido fosfórico, por ejemplo, porque evita o reduce mucho la formación de carbonatos, que es uno de los problemas que tienen las otras pilas, las que utilizan KOH. Y en este caso sí que están utilizando electrodos que no tienen platino, aunque tienen paladio, que tampoco es barato, pero bueno, sí que están viendo que hay algún tipo de óxidos que pueden funcionar. Y además han visto que la adición de cerámica, de óxidos cerámicos como la ceria, el óxido de níquel o los óxidos de manganeso aumentan esa actividad catalítica del paladio soportado sobre carbono. Como veis, al final se siguen utilizando partes de lo que conoces y vas a partir de ahí desarrollando las cosas. Ellos fabrican catalizadores de paladio soportados sobre carbono, por el mismo motivo que se utiliza con el platino, porque tienes una distribución de los centros activos en una alta superficie específica. Y en el cátodo no es necesario platino, ya se utilizan metales bastante más baratos. Y estas son las pilas regenerativas. Cuando yo empecé se llamaban de otra manera, que es que ya no consigo acordarme, eran como no me acuerdo cómo se llamaban. Ahora se llaman pilas regenerativas. ¿Qué son? Pilas que funcionan como electrolizador y como pila. Es decir, que ellas mismas, es como Juan Palomo, yo me lo quiso y yo me lo como. Cojo el hidrógeno y el oxígeno del agua, que yo mismo hago la electrolisis, y luego lo utilizo para funcionar como pila y generar electricidad. ¿Qué pasa con estas pilas de combustible? Se están desarrollando ya desde hace más tiempo, tanto en PEM como en soft, como las de alta temperatura. ¿Qué pasa en las PEM de este tipo? Que se utiliza mucho platino, van combinadas con iridio para que puedan tener las dos funciones, que no son materiales ninguno de los dos baratos, y se utilizan unas cargas bastante altas. Pero bueno, ahí están y se están desarrollando y estaría muy bien que lo consiguiésemos. No lo he puesto antes, pues acaso no me daba tiempo, pero ¿por qué las pilas de combustible? Por todo el problema climático que tenemos, por toda la energía que vamos a consumir durante todos estos años. La población va creciendo en la demanda y el consumo de energía, y va creciendo
la contaminación y el efecto invernadero. Entonces es necesario la búsqueda de todo, de combustibles alternativos, de dispositivos que utilicen estos combustibles alternativos, de otros dispositivos que generen energía a través de renovables. Tenemos que cambiar la manera de conseguir la energía y el consumo de energía. Como eso debe ser que no lo vemos tan probable que reduzcamos ese consumo de energía, pues tenemos que ir a una energía más limpia. Y dentro de ello entran las pilas de combustible. ¿Por qué? Porque cumplen estos tres requisitos. Un alto rendimiento por un mínimo consumo de recursos limitados ante una demanda energética creciente. Las emisiones contaminantes son cero en algunos de los casos y muy bajitas en otros, porque las que utilizan combustible con carbono van a emitir CO2. Eso es inevitable. Pero aparte de trabajar con la captura de este CO2, que se está trabajando también, y además es muy importante ahora a nivel europeo, seguro a nivel mundial, me imagino que también, la mayoría de las pilas de combustible no emiten nada más que vapor de agua. Entonces, bueno, contaminación cero o casi nula. Y es muy fácil de ponerlo próximo al punto de demanda. Nosotros podríamos tener en nuestra casa, en nuestro edificio, por no ponernos cada uno en el piso de nuestro edificio, una pila de combustible que nos generase la energía, o combinado con otro tipo de dispositivos que nos generasen la energía que necesitamos. No es necesario tener grandes centrales, que también podría ser grandes centrales fuera y con todo el problema que hay de la distribución de la energía. Esa es una de las cosas que también se está intentando, se está intentando, yo he ido a conferencias que una de las cosas que quieren hacer es intentar aproximar el punto de demanda de energía a donde se va a demandar, a donde se necesita, perdona. Sí. Quería preguntarte, ¿acabarán haciéndose algún día motores con pilas que sean de emisión de, en este caso, dióxido de carbono? No creo, pero que sean motores de vehículos. Sí, pero que no contaminen, que no tengan emisiones. Ya los hay. Lo que pasa que hace falta que... A día de hoy son muy caros los coches. Os he puesto un ejemplo. Además yo me he subido en uno híbrido con baterías. Esto sería lo ideal para mí, ¿vale? Combinamos energías renovables con pilas de combustible, nos autoabastecemos y sería perfecto. Lo que os he dicho antes, en dependencia de la potencia que necesitamos, se suele utilizar un tipo de pila u otro. Las pilas poliméricas se utilizan para potencias menores, bajas o intermedias, y las pilas SOF de alta temperatura cuando se necesitan potencias bastante mayores. ¿Qué tienen de bueno? Que no lo he dicho, las pilas de combustible, entre otras cosas, que son lo de la contaminación, os lo he dicho hasta la saciedad, y son silenciosas, no tienen partes móviles, no hay ruidos. El coche. Este es el Mirai. Toyota lo ha sacado. Si sale a la venta, tiene una producción muy limitada. No me acuerdo ahora, no sé si bueno, mira, tiene una edición muy limitada y son muy caros. Aquí en Europa son carísimos, van a ser carísimos, del orden de 80.000 euros más o menos. En Estados Unidos van a estar subvencionados. Eso es lo que dice. Tendremos que ver el año que viene si es cierto. En Estados Unidos yo creo que nos hablaron que iban a tener una subvención a lo mejor de hasta el 50%. ¿Cuál es el problema de los coches con hidrógeno a día de hoy? Las hidrogeneras. Que se tiene que establecer una red de distribución de hidrógeno que no tenemos. De hecho, Europa lo tiene por ley y hay que poner una hidrogenera. Nosotros en España hay una, porque había 3,
La de Madrid la cerraron, que se desarrolló y de hecho debe estar ahí en la MT, para un proyecto que hubo de autobuses, que a lo mejor muchos de vosotros los visteis. Había en la línea 133 y otras 2 líneas más, autobuses con pila de hidrógeno, iban por Madrid soltando cantidad de humo blanco que era vapor de agua, y cuando tú veías a la gente, si tú a lo mejor veías pasar uno, los comentarios que oías era, y luego dicen que no contaminan, ¿qué dices tú? ¿Qué es vapor de agua? Pero bueno, estuvieron en funcionamiento en España y en Europa, porque fue un proyecto europeo. Bueno, pues la hidrogenea que utilizaban en Madrid a día de hoy está cerrada, no está disponible. Pero bueno, Europa exige que haya, es que no os quiero mentir, no sé si es cada 80 kilómetros o cada 100, que debería haber una hidrogenera. En Alemania ya están instalando muchas y en Europa se están moviendo bastante en eso, y en teoría España también entra dentro de esa instalación. Hay muchos desarrollos con pilas de combustible. Aquí os he puesto porque bueno, en las noticias que me he leído venía pero yo sé que en la Politécnica de Madrid, en Navales, yo estuve en un proyecto que desarrollaban un catamarán, no físicamente, hacían el estudio de un catamarán propulsado por pilas de combustible. Quiero decir, en España nos estamos moviendo, igual que en el resto del mundo, lo que pasa que es verdad que nos damos menos bombo, pero bastante menos bombo, porque luego tú vas por ahí, vas a los congresos y tenemos muchos desarrollos, y luego lo que todo el mundo conoce siempre es de fuera. Así que yo la primera, yo no sé darme bombo, pero en España tenemos que aprender. En Estados Unidos tienen un Chevrolet que parece ser que ya ha estado 1 año de pruebas a nivel militar, desarrollado con pilas de combustible. Se han presentado en los salones internacionales de vehículos, por ejemplo, este vehículo comercial con pilas de combustible, y si todo sale como dice la noticia, en el 2017 en Alemania habrá un tren propulsado por pila de combustible. Lo que pasa que debido a la autonomía que tiene, solo podrá utilizarse en recorridos locales, en tramos locales, y regionales. Pero bueno, ¿qué desarrollos hay? De pilas SOF también hay. De hecho, en Japón, me parece que hay muchas casas que muchas familias, me imagino que serán, que se han ofrecido y tienen en su casa con cogeneración de calor pilas de combustible para abastecerse. Y en la empresa, en el sector aeroespacial y aeronáutico, es uno de los más antiguos que está utilizando pilas de combustible, y ahora lo que se está intentando es disminuir el peso, porque es uno de los problemas que tienen las pilas de combustible, es el volumen y el peso que pueden tener, que es un problema para los aviones, por ejemplo. En el caso de los cohetes, no había problema ni de dinero, ni de espacio, debe ser, ni peso. Pero bueno, que son desarrollos que se están haciendo y que existen. ¿Por qué no están? Bueno, pues porque son caros, vamos a dejarlo ahí. Vamos a decir que es que no le interesa a alguien. Son caros, a día de hoy son caros, y es lo que hay que intentar bajar el precio. ¿Qué pasa? Bueno, pues un resumen de las pilas de combustible, que no son fuentes de energía. Aquí me he equivocado. No son fuentes de... sí, que las fuentes de energía y su uso condicionan a nosotros, a la sociedad. Bueno, pues vamos a ir cambiando poco a poco. Tenemos que ir cambiando. ¿Queremos energía? Vale, bueno, pues intentemos utilizar energía limpia.
¿Cuáles son los parámetros de este siglo? El crecimiento de la demanda energética, el aumento de población y necesitamos una energía sostenible para el futuro o nos vamos. ¿Y qué necesita para que esto sea real y sea viable? Que sea accesible, tanto en precio como en tecnología, que esté disponible su suministro y que sea, por supuesto, aceptable a nivel medioambiental. ¿Cuál es la mejor pila de combustible? Ninguna, todas son buenas. Dependiendo de qué necesitemos y para lo que la necesitemos, habrá un tipo de pila de combustible que nos venga mejor que otro. Y aquí he terminado. Muchísimas gracias por vuestra atención.